Hoy estamos con María Andrea Botero y con José Fernando Gil, a quienes les doy una cordial bienvenida. Y con nuestra invitada, porque hoy vamos a arrancar con contenido bastante interesante. La senadora María Fernanda Cabal, ¿cómo está usted? Muy bien, Nacho. Oiga, ya llega con, ¿cuánto? Va a estar como 2 o 3 días aquí en Antioquia. Además, yo me amaño mucho. ¿Y eso por qué? Primero, la cultura. Tengo mucha afinidad. A mí me encanta la gente camelladora, que sale adelante. Esta es una ciudad muy bella. Tiene una arquitectura y un diseño que atrae mucho. Y porque además mi votación es muy grande en Antioquia. Casi tan grande como la del Valle del Cauca. Está usted con muchas expectativas, va a ir a conocer Santa Fe de Antioquia, un pueblo bastante bonito, muy similar a Barichara. ¿Y qué está haciendo? Recorriendo. Ya hoy ha estado pues, en varios medios, en Sí. periódicos, en otros canales, a quien nos cogió la noche. Está hablándole a los medios, está entendiendo la situación. ¿Qué está haciendo? Estoy con empresarios, estuvimos con el Sanedrín, el grupo que se reúne con frecuencia aquí, muchos conservadores de Luis Alfredo Ramos. Hemos estado visitando, estuvimos en Envigado, vamos a ir a Sabaneta. Y todo ese recorrido alrededor es recogiendo los que fueron candidatos y los que hoy son ediles y concejales. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo la estructura de cara a las elecciones que se vienen. ¿Y todo esto es para la consulta interna? ¿O usted va a estar, usted va a ser candidata con o sin consulta? Pues si es la voluntad de Dios y la de Uribe. ¿Pero usted quiere participar de la consulta o no? ¿Cómo? O sea, ¿está dispuesta o no está dispuesta a participar? Pero, ¿qué entendés vos por consulta? Pues uno entiende que en el Centro Democrático va a salir un candidato fruto de una consulta interna. Pero es que no hay método de consulta todavía. Encuestas no van, sí, porque las encuestas no fueron confiables la vez pasada. Convención, yo pienso que no, porque no hay organizadas ni siquiera las bases de datos de militantes. Somos un partido con mucha militancia sin credencial, ¿sí? A mí personalmente me gusta que la gente vote. Yo prefiero la consulta pública abierta el día de las elecciones de Congreso, como la hacen todos los partidos. Y no es esperar mucho tiempo aquí hasta esas elecciones del Congreso. Estamos hablando de marzo, sí, es primera muy vuelta largo. en mayo. ¿O usted qué piensa? Pero usted está haciendo sea... la tarea, está trabajando, ¿sí o no? Pero no esperar sí, para que después no pase lo que uno no quiere que pase, porque usted quiere ser la candidata. Pero ¿por qué no pasaría? Si es que una consulta pública abierta vota todo el mundo, los verdes votan por sus verdes, la decisión, vota el pacto. ¿Por qué crees vos que el pacto va a consulta en marzo? Porque no saben cuál va a ser el candidato. ¿Por qué? Pero uno piensa que quizás en la derecha hay más candidatos de derecha y quizás fruto de esas elecciones en marzo pueden terminar saliendo varios de derecha, como difícil de ponerse de acuerdo antes de la primera vuelta presidencial. Lo que pasa es que dentro de los mecanismos para decantar, obviamente es importante saber cómo le va a ir a cada uno, pero hay que tener mucho cuidado con las encuestas, que muchas son financiadas por grupos empresariales que después las rebotan en sus medios de comunicación y todos tienen intereses. Cada uno quiere poner su candidato. Entonces, yo sí insisto en que las mediciones tienen que ser mucho más fidedignas, por eso yo soy más adepta a la inteligencia artificial hoy. A Trump no lo daban ganador, ni a Javier Milei, pero Bloomberg Atlas Intel sí, fue casi perfecta, casi precisa. ¿Por qué no me parece tarde marzo? Porque es que ese día usted jala las listas al Congreso con el voto de opinión de la consulta. Es que solamente hay que ver el comportamiento de los partidos, porque el pacto lo hizo. 1. 2. La reposición de votos sirve para la primera vuelta. Usted tiene una fiesta electoral donde usted regresa a tener un partido más fuerte como lo tuvimos antes, cuando teníamos 52 candidatos, 52 curules. Vamos por las 50 curules al menos. Entonces, un candidato del CD con 50 curules, con una reposición de votos para la primera vuelta, con Centro Democrático fuerte y Uribe, es un candidato que sale con más del 30%. ¿Y usted cree que esas 50, pongámosle 50 curules del CD, más o menos cuánto lo pueden apoyar a usted? ¿Cuántas de esas 50 curules? No, es que ya teniendo candidatura,
No, pero le digo para ser usted la que más votos tenga dentro de los precandidatos del Centro Democrático. Pero es que, sí, la pregunta es importante. ¿Cuántos que van en esa estructura empujarían mi candidatura? Es correcto. Eso es. Sí, pero el voto de opinión es tan grande que rebasa la estructura el día de una consulta, y por eso yo apelo a que recordemos lo que hizo el pacto, no por hacerle propaganda al pacto de que son buenos, no, es que saben que ese día de la consulta era el único día donde lograban un margen tan amplio de congresistas por la consulta per se. Si no, la gente no, el común de la gente no te vota a Senado y Cámara, a vos te toca volver más atractivo el voto por Senado y Cámara. Son muy pocos los congresistas de opinión, por lo general. Hay quienes dicen está muy tarde, tienen que salir con un candidato ya. ¿Un candidato ya? Es muy peligroso salir con un candidato anticipado. ¿Por qué? Porque te vuelves objetivo de todos los enemigos políticos. Muy peligroso, o sea, mañana pueden salirte investigaciones de donde sea. Siento que no puede anticiparse una candidatura. De hecho, creo que salir tan tempranamente es un desgaste innecesario. Mientras que sí, también se desgasta uno con el grupo, pero somos varios. Y todo el mundo está viajando por todo el país. No es igual a que viajen 5 más Uribe a que esté uno y Uribe. Senadora María Fernanda, en esa línea, entonces, ¿cuál es el propósito de hacer justamente esos foros? Porque pues ya se están viendo esos 5, pero también en los foros se van viendo cuáles son las cabezas de esos 5. Porque el foro te conecta con el público, a la gente le gusta verlo a uno, tocarlo, que es tomarse la foto. El foro demuestra que tenemos la competencia para los temas de país. Cuando nosotros hablamos del tema energético, queda claro que podemos diseñar una política pública sobre la energía y la seguridad energética de un país. Cuando hablamos de seguridad, queda claro que los candidatos son competentes para atender el tema de seguridad. Entonces, te obligan a estudiar sobre todo temas especializados y sobre todo conectarte a un público que te sigue. Eso da la fidelidad del elector. Eso hace a un país, a un partido mucho más presente en la conciencia del ciudadano colombiano. Pero digamos que uno si se sienta a mirar la realidad del país, uno no tiene que estudiar. Aquí va a tocar hacer un PhD en todo lo que se ha deconstruido. ¿Cómo ve usted esa situación? Porque es que la próxima presidencia, yo diría 2 aspectos aquí, de pronto usted me los puede correr. Pensaría que vamos a tener una presidenta en este país. Eso yo creo que llegó la hora de las mujeres. Pero lo segundo, una reconstrucción bastante compleja que no sabe uno si en 4 años se logra. Seguramente 4 años son insuficientes, pero por eso cuando usted diseña un plan de reconstrucción nacional, tiene que tener aliados incluso en la oposición. Habrá los que nunca se alíen porque siempre quieren estar estirando piedras. E incluso estando en el gobierno se tiran piedras a sí mismos, como se dice, se escupen para arriba y les cae en la cara. Sí. O sea, este gobierno quisiera seguir siendo oposición porque son incompetentes. Entonces, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo en una mayoría? En esos puntos hay que trabajar con más velocidad. En lo que no nos podamos poner de acuerdo con adversarios opositores, lo vamos a hacer con el resto de la gente que sabe que lo primero que usted tiene que hacer es recomponer la seguridad. Si usted no recompone la fuerza pública, usted no tiene cómo defender este país. No tiene Esa sería cómo. la urgencia manifiesta del La próximo urgencia gobierno. manifiesta es recomponer la fuerza pública, restituir a los mejores que echaron, porque usted va a tener una Colombia desintegrada. Catatumbo, República Independiente, el Cauca, República Independiente, Nariño, Putumayo, no cabe la coca y todo eso es consecuencia del Acuerdo de La Habana y la complacencia con la criminalidad. María Andrea. Senadora María Fernanda, antes de pasar al tema de seguridad, que ya usted lo deja en punta, quiero preguntarle, cuando se elija a uno de estos 5, entonces el Centro Democrático tiene, digamos, esa disposición para que otros se le unan o unirse a otros. Por supuesto, nosotros tenemos... Porque saben que solo el pero Centro claro, Democrático no pero podría ganar. Buena pregunta, pero es que hemos ganado. Siempre se han unido los que ideológicamente son más afines, que son los conservadores, entran los cristianos, los del Mira y después... Las elecciones son una ola. Cuando usted tiene un nicho duro, el nicho duro es minoría que usted empieza a atrapar al resto para generar la masa crítica. Entonces, nosotros no podemos anticiparnos a unirnos con ningún partido cuando hemos dado una pelea tan seria, que se unan los movimientos.
Una vez se tenga candidato, si el espectro dice que hay otros más fuertes o hay outsiders más fuertes, la misión es Colombia. Hay que unirse. Y si los más fuertes somos nosotros, eso inmediatamente genera un imán para que los demás partidos, personajes y movimientos regresen. Pero para concluir este tema de su partido y el candidato con miras a la primera vuelta presidencial, en su caso, usted está firme en que es en la primera vuelta y que sean los electores los que escojan el candidato. Bueno, en la primera vuelta no, en las elecciones al Congreso, que sean los electores quienes escojan el candidato. Es mi deseo, y es el deseo de los que entendemos la dinámica de la política cuando se está en ese estadio de elecciones. No es compartido con muchos que sienten temor y quieren que saquemos candidato ya, lo que yo considero que es un error estratégico. Se puede esperar. No sé qué otro mecanismo exista, porque las encuestas como se han hecho y como están no funcionan internamente para la selección de un candidato. Si nos vamos a una consulta popular un día no electoral, nos pasa lo que le pasó a Humberto de la Calle y a Juan Fernando Cristo, que la gente no sale a votar, que usted no sale a votar porque le da pereza porque se fue para la finca. Ese riesgo es muy alto de asumir y además no tenés el mismo volumen de reposición de votos. Entonces yo lo veo es como estrategia de jalar las curules. Repito, lo hicimos antes, lo hizo el pacto y no son bobos. Lo insisto porque es una estrategia donde usted tiene una reposición legal de votos en dinero que le sirven para enfrentar una primera vuelta. Que haya otras ideas que sean mejores, mientras nos den tranquilidad, las acompañamos. Un país como en un momento bastante crítico, o sea, vemos una cantidad de obras de infraestructura sin dinero, ni hablar del tema de la salud y las EPS colgadas completamente. Hoy pues ya la noticia es lo del ICETEX. Podemos seguir empeorando. ¿Qué cree usted que puede pasar en este año y un poco más que le queda a la actual presidencia? Pero por supuesto, yo dije esta mañana, esto es como el éxodo en la Biblia. El éxodo, y en el éxodo hay gente que mantiene la firmeza, la esperanza, y otros que se tiran del barco y dicen me voy del país, aquí no hay futuro. 2 millones de colombianos se han ido y lo que es increíble es que Petro hable de la dignidad de los deportados, pero no por qué se fueron y por qué se fueron en su gobierno. Entonces, uno tiene una cantidad de retos y de desafíos que va a tocar enfrentarlos, sobre todo la falta de dinero. Pero lo primero que hay que hacer para usted atraer la inversión extranjera es generar confianza. Lo primero que hizo Petro fue espantar la inversión local y extranjera, porque la incertidumbre es el peor sentimiento para la tranquilidad del inversionista. ¿Qué más puede pasar en lo que resta del gobierno? Senadora, ¿y en dónde están los 500 billones del presupuesto? Es que es un presupuesto histórico. ¿Dónde están? Es que ¿O están guardados todo lo de para los la campaña? mamertos es histórico. No, el presupuesto se hace sobre unas aspiraciones, no es un presupuesto real, y menos cuando él reseca las principales fuentes de ingreso, como las inversiones en petróleo, carbón y gas. Es que solo en una cabeza distorsionada cabe esto con la excusa ambiental. Nos dejó sin los ingresos que más llegan por esos conceptos. Ojalá tuviéramos otras ventajas nosotros competitivas para que vinieran otro tipo de inversiones en otros negocios. Por el momento no los hay. Pero yo le vuelvo y retomo esa pregunta. ¿Será que esa plática está guardada ahora para la campaña? No, acuérdese que ellos ¿Será que tienen existe? plata, ellos ¿O tienen será que platas. existe? Sí. Ellos tienen, bueno, las platas están en los fondos. Lo que pasa es que lo que no se ejecute, no es cierto que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Eso vuelve al Tesoro y tienen que volver nuevamente con el plan que se va a hacer anual. No es tan fácil. No es tan fácil. Por eso la unidad de gestión del riesgo era la matriz. Y no entiendo por qué la Fiscalía no ha querido investigar más allá de lo de los camiones de La Guajira. Allá se robaron mucho más dinero de lo que hay. Entonces eso necesitan todas estas entidades, especialmente las asistenciales, que es donde no hay control, porque donde llega la asistencia a los pobres, no hay control. Esa es la mejor caja menor de los corruptos. No sé si usted lo tiene en la cabeza, vio que ya nombraron a nuevo director de la ANI. Sí. Y ya vio el mensaje que le mandó.
que para que acabe la corrupción, que dentro de la ANI después de 3 años, o sea, y son cosas que uno no se las cree, los nombra usted para que vaya y me acabe la corrupción. Pero ¿por Nacho, qué? no, llevas 3 años pero ahí, Nacho, llevas 3 años Nacho, mandando en ese sector. Ya no nos puede sorprender más un personaje que a las 3 de la madrugada, no por madrugador, sino por trasnochador, devuelve migrantes deportados después de que usted, cualquiera sabe que un plan de vuelo se hace sabiendo dónde usted va a aterrizar con el permiso, ¿no es cierto? ¿Qué más se puede esperar de él si publica las coordenadas de una operación militar? O sea, estamos frente a un depredador que no solo se hace daño a sí mismo, porque él es su peor enemigo, no solo acabó la izquierda, como lo dijo en el Consejo de Ministros, no solo es desleal porque cacheteó y echó a sus mejores alfiles, y lo que les ha dicho es que sus amigos son Benedetti y Laura. O sea, leer al personaje no es fácil si uno no entiende que es una personalidad disfuncional, que a él le gusta hacer daño, él disfruta haciendo daño y va a hacerle mucho daño a Colombia hasta que logremos que se vaya y que ni piense quedarse. ¿Usted cómo entiende el perfil psicológico de Gustavo Petro? ¿Cómo lo define? Claro, él es un psicópata narcisista. Es perfecta la caracterización. Es narcisista, es megalómano, el mundo gira alrededor de él, es mitómano. Él construye un universo paralelo. Por eso cuando habla, no sé si ustedes vieron la respuesta que dio el alcalde de Bogotá. Impresionante. Diciéndole, usted está diciendo esto y no es cierto, venga, lo acompaño, usted está diciendo esto otro y no es cierto. Es que Petro es un depredador, pero lo increíble es la capacidad de propaganda que tiene la izquierda para apagar a sus adversarios y para ganarse el corazón de los incautos y de los hipnotizados. Eso sí deberíamos averiguarlo, porque ahí sí tienen ellos un clic sobre las historias emotivas que invitan al elector a creer en ellos, pero que después electos acaban con todo el mundo. Y cada vez más gobernadores y alcaldes de muchas ciudades respondiéndole. No diga eso, que eso no es así. No diga lo otro, que no es así. Lo vimos ahora en esa reunión. Con la gobernadora del Huila. Sí, lo hizo muy bien. Menos teoría. Y venga, abre mi hora y media, pero ya se va a ir cuando lo necesitamos. Muy impactante. No, el megalómano. El mundo gira alrededor de él. Él es Nerón con la lira mientras se quema Roma. María Andrea. Senadora, usted siempre ha hablado mucho acerca de las fuerzas militares y lo importante que es apoyarlos y los ha exaltado. Ahora, cuando se nombra Pedro Sánchez como ministro de Defensa, usted hace una crítica. ¿No le gusta? No sé si es por la persona o porque viene de las fuerzas militares. No es la persona, no lo conozco, sí. Debe ser bueno. Tengo amigos que son de su mismo curso, pero los civiles no entendemos la jerarquía de las fuerzas militares. Entonces nos parece que sí, que puede volverse civil, así como todo bacaneado. Eso es muy serio. La antigüedad es esencial para la definición de los grados y además la antigüedad es la que genera la confianza en las órdenes que usted da sobre sus subalternos. Entonces empezamos a deshacer un sistema que tiene un orden jerárquico establecido donde 35 se tendrían que ir. Ahora dices que no se van a ir. Pero si no renunciaba, él ya renunció a las fuerzas militares. Ojo, así es que le toca, porque la Constitución Política de Colombia obliga a que sea un civil en esa cartera. Entonces él se cambia de traje y yo ahora me vuelvo civil por un tiempo para después retomar. Eso no cambia el que tenga a los de más experiencia que fueron sus maestros hoy de subalternos. Entonces a mí sí me parece que trastorna el orden militar en momentos críticos para el país. Que sea militar me fascina. Si yo soy presidente de este país, seguramente en esa cartera pondré a alguien, el mejor. No necesariamente tiene que ser general, puede haber sido un coronel de muchas batallas, muy condecorado, que sea alguien que se la haya jugado como la mayoría lo hacen por este país, pero hoy en este momento él termina rompiendo un orden que significa ser subalterno, jerarquía, ser subalterno, subordinación, porque las órdenes se tienen que generar con confianza. Si unos no renuncian porque los sentaron y le dijeron no se vaya, que lo necesito, ojalá no se vayan, pero eso no lo entienden los veteranos de la fuerza pública. Pero eso por el contrario no es de parte del gobierno,
reconocer que las cosas en ese aspecto se estaban haciendo mal y de pronto que hay que cambiar. O sea, como mirarle, no todo varilla para el gobierno. No le des ese crédito a Petro, por favor. Mira cómo tiene la policía desbaratada. Cómo descabezan 90 oficiales de la policía que iban a ascender, habían hecho el curso un día antes, les llega un correo electrónico. O sea, es que son grotescos, son vulgares. Por eso estoy presentando el proyecto de ley regulando la discrecionalidad. Me dio la gana, me cayó mal usted porque tiene esos ojos claros, me cayó mal. No me cayó mal, no, yo tengo unos derechos adquiridos. La carrera militar y policial es una carrera de vida, seria. No es que hoy soy gerente y mañana me votaron, no señor. Entonces esa discrecionalidad es la que no respeta este gobierno con Petro ni personajes que están alrededor de Petro. Entonces, yo quiero que le vaya bien a este país, que le vaya bien a este general, pero esas decisiones generan distorsión. Vamos a ver qué pasa. Senadora, en el entendido que el orden público es el deber ser de un mandatario, es que eso no es porque yo me le meta, no, es que ese es su deber ser. Es un mandato. Es un mandato, usted tiene que hacer eso. Así es. ¿Cuál es el futuro de Colombia? ¿Cómo lo ve usted? O sea, digamos eso, de orden público, chulémelo, porque eso es un mandato, pero tenemos un dilema grande, tenemos una periferia en el país, que fue la que se pronunció en las elecciones anteriores, tenemos, o sea, falta mucho por hacer en todos esos lados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro de Colombia? ¿Cuál es el que usted ve? Uno se la tiene que jugar con la fórmula de la autonomía, lo que ha defendido el gobernador de Antioquia, el Sistema General de Participación. Hay que generar una norma clara. ¿Por qué? Porque no es posible que el sistema centralista genere desarrollo en un país de regiones. Muy bien. Por eso le toca al pobre alcalde o al gobernador irse a mendigar y si el gobierno no lo quiere, pues se devuelve con las manos vacías. Y el alcalde y gobernador corrupto, sometido a la corrupción, termina en la triangulación de las platas que se bajan del nivel central, robándoselas con el contratista. El nivel central no puede decidir el destino de unas regiones que son tan determinadas. Nosotros somos distintos regionalmente y tenemos necesidades diferentes. Hay que darle recursos a las regiones. Entonces usted lo descentralizan administrativa y políticamente y no le dan un peso. Pobres gobernadores, son miserables, con unos impuestos todos arcaicos, antitécnicos. Hay que darle plata a las regiones. Y me le meto ahí, y entonces un departamento como Antioquia que produce riqueza, el Valle del Cauca y otros que han hecho la tarea de producir riqueza, no se la devuelven. No se la devuelven. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solidarios con el resto del país, ¿no, señores? Eso es un carretazo. Entonces, claro, hay que ser solidarios con el Chocó, con el Amazonas, con San Andrés. Para ellos tenemos un sistema especial. Atendámoslos. Pero también lo que es inaudito es que aquí, con el cuento solidario, también se inventan que es que en las regiones roban y en el nivel central no roban. Y lo de la unidad de gestión del riesgo, que es más todo lo demás que todavía no ha saltado a la luz. Entonces la región sabe lo que necesita, pero no es el colmo que el 80% de la ruralidad colombiana carezca de bienes públicos. Aquí la gente todavía toma agua sucia, en el segundo país con mayor riqueza hídrica. Y usted va a una vía terciaria y no existe. Cuando hay fórmulas, pídale a cada alcalde un peso del Sistema General de Participación y usted ponga 5. Busque con regalías y haga un acuerdo con los alcaldes y hace un fondo para vías terciarias. Hay que tener imaginación para eso. No, y lo que usted está diciendo de pronto es que a veces tenemos muchos alcaldes, pero que son de adorno, porque no tienen plata, no pueden hacer nada. Todo lo tienen que ir a rogar a Bogotá. Con la ponchera. Y ahí se les va la mitad del presupuesto, pues ir a un alcalde de un municipio de baja categoría, pues le fue el presupuesto yendo a Bogotá a hacer lobby. Pero son la mayoría los de nivel 6. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿le gusta a usted esa autonomía fiscal? Me encanta. Además está el cuadro, los países más ricos. Usted sabe el 50% del PIB mundial lo producen 12 países. Y son estados federales en su sistema organizacional. Después es como 26 países producen el 25% del PIB mundial, son autonómicos como lo que queremos aquí. Y después viene el reguero y la chorrera de países que no salimos de la pobreza y somos países centralistas. ¿Su sueño es ser presidente de este país? Mi sueño es servir a este país. Servir a este darle país. grandeza a Trabajará este país. usted mucho este año en función de eso. Mucho. Estando en la Mucho, región. además quiero la gente, me duele la pobreza, me da rabia que un país con todas las posibilidades siga teniendo estas
vicisitudes que uno creía superadas, un país violento, ¿sí? Tenemos una tradición que tenemos que llegar algún día a controlar. Y no creo en la dialogadera, creo en que la paz se impone con la Constitución y la ley. A propósito de eso, el presidente Gustavo Petro en la reunión con los gobernadores manifestaba que el gobernador de Antioquia no estaba, que era el que le gustaba imponer más con la muerte los temas de paz. Seguridad. De seguridad. ¿Usted se identifica con el gobernador de Antioquia? ¿O no está de acuerdo con la forma de ver el presidente, la postura del gobernador de Antioquia frente a los diálogos de paz? Pero a ver, el presidente, ¿qué ha hecho en su vida que pueda mostrar como ejemplo? ¿Ser guerrillero? Además dicen que fue un guerrillero hasta flojo y malo. Ni siquiera fue el líder, para uno decir, el líder revolucionario. Vagazo. ¿Qué ha hecho él para que nosotros le creamos y lo admiremos, como cuando usted dice, mire, yo generé esta empresa, tantos empleos? ¿Qué ha hecho? Hablar paja. Él es un politiquero tradicional, igual que todos los políticos que él critica. Él ha vivido del Estado, ha ordeñado al Estado. ¿Qué ha hecho? Maravillosa la administración de Bogotá, nos dejó con basura inundada porque le dio por atacar a los privados, porque es un tipo que está fuera de realidad. Entonces, todo el que es exitoso, a él le da rabia porque él es envidioso, como todos los izquierdópatas. ¿Por qué odia al gobernador de Antioquia? Si lo que hemos hoy vivido con un presidente que concentra el poder de forma arbitraria es que golpea al que es su opositor y premia al que es su afín, pero resulta que él gobierna para todos los colombianos y la plata pública no es de él. La plata del regálesela al que quiera, pero la plata pública tiene obligaciones de atención incluso con alcaldes y gobernadores que no son de tu corriente política. Entonces Petro es un depredador, termina siendo un hombre menor, un hombre mezquino. Ahí vi que entró a Ubaté, que a él le fascina esas reuniones con campesinos, pero tiene que recordar que Ubaté es una de las regiones más productivas de leche, donde la tierra vale muchísimo y cada vaca vale más que cada uno de nosotros. Hecha y forjada por campesinos ricos. Se han hecho ricos a través del tiempo. Allá llegó Petro y lo recibieron con el fuera Petro. Y entonces él saca su cámara para grabarlos, como cuando los mamertos lo insultan a uno y esperan que uno les conteste y lo graban. No, Petro no está entendiendo que la gente ya no lo quiere, que él engañó, que incluso hasta sus seguidores están resentidos. Y 200.000 muchachos, estrato 1 y 2, se van a quedar sin educación porque les va a llegar al doble la deuda que tienen con el ICETEX. Y a Petro no le importa. Con el sol a cuestas ya este gobierno, ¿tiene mucho margen de operación o ya definitivamente tiene margen de daño? Tiene margen de daño. Tiene margen de daño. Porque él tiene. Pero ya mucha gente bajándose todo el proyecto, entendiendo que se vienen otras elecciones, que se viene un cambio, ya todo el mundo está bajando. Se le bajan del bus los radicales a los que echó y zapateó, sus compañeros de progresía, muy resentidos. Él se va a alinear con los que están en los negocios del Estado y los menos ideologizados. Y en esa alineación llega Juan Manuel Santos, porque Santos viene con la pretensión de poder poner presidente. Y Santos ya le dijo, usted ya fue presidente, ya usted no se meta aquí. Entonces ahí va a haber una especie de forcejeo, pero van a terminar resumiéndose en un candidato que pueda recoger las banderas del santopetrismo, petrosantismo, diluyen a la extrema izquierda, a nosotros nos rotulan de radicales y ellos vienen a buscar. ¿Y tiene usted algún nombrecito por ahí de un posible sí, candidato? Roy. ¿Solo Roy? No, viene más? Roy, viene Cristo, viene Claudia López, viene Fajardo, también aquí. Vienen esos. Bien interesante. Senadora María Fernanda Cabal, gracias por aceptarnos la invitación a la primera mesa de opinión de Antioquia. La esperaremos siempre que venga por acá para que hablemos de estos temas de país. Muchas gracias. Gracias a ustedes y por este programa que sé que ustedes han sido muy exitosos.